Espíritu Santo. A continuación, el programa Bienvenido Espíritu Santo, conducido por el predicador Luis Gómez. Bienvenido a este Para mayor información o si desea oración, comuníquese a Número de teléfono 281-686-6907. 281-686-6907. Y ahora damos inicio. Quédese con nosotros. Bienvenidos a su programa, Bienvenido Espíritu Santo. Estamos transmitiendo por el canal TV Cristo TV 21.5, el canal de bendición. Todos sean bienvenidos a su programa, Bienvenido Espíritu Santo. También a todas las personas que nos están que se están conectándose a través del Facebook y de YouTube. Todos sean bienvenidos. Bueno, pues vamos a empezar al tema de este día de hoy, un día lleno de bendiciones, un día lleno de gracia, porque Dios es un Dios bueno, hermanos, un Dios misericordioso. Él quiere bendecirnos en todas nuestras áreas, porque es lo que dice la palabra, que Él quiere que seamos prósperos en todo lo que nosotros hagamos. Y esa palabra se puede cumplir cuando nosotros ponemos por obra su palabra, cuando la ponemos por práctica. Entonces vamos a orar, a hacer una oración antes de entrar a la enseñanza. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque sabemos que sin ti no hay nada que podamos hacer, Señor. Tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida. Gracias, Señor, te damos, Señor, por lo que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario, Señor. Gracias te damos, Señor. Y ahora que voy a dar esta palabra, Señor, te pido en el nombre de Jesús que seas tú, Señor, que hable, que sea yo solamente el instrumento que tú necesitas para yo hablar. Dame para que tú hables, dame de nuevo, dame paz y dame gozo, Señor, en este día, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, hoy voy a seguir todavía con el tema de la santidad, de la santificación, porque la palabra dice que que las escrituras enseñan que sin la santidad nadie verá al Señor. Hoy voy a seguir con este mismo tema, parte 2. El lunes lo di parte 1 y ahorita es la parte 2 de la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Y vamos aquí en Éxodo 14, 19, 6. Vemos lo que dice la palabra en Éxodo. Ya desde el Antiguo Testamento, Dios requería que el pueblo de Israel fuera un pueblo santo, y es lo que dice la palabra. En Éxodo capítulo 19, verso 6 dice la palabra: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Esto fue lo que le dijo Dios a Moisés. Dice: y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa, que viva en santidad. Es lo que dice la palabra, un reino de sacerdotes y gente santa. Ese es ese es como parte del propósito de Dios para nosotros también. Aunque esto fue en el Antiguo Testamento y les dio ese mandamiento, ese mandamiento también es para nosotros en estos tiempos. Ellos deberían de ser un reino de sacerdotes y gente santa, separados y consagrados para el servicio de Dios y gente santa. Asimismo, nosotros los creyentes del nuevo pacto debemos ser un reino de sacerdotes y un pueblo santo, es decir, un pueblo separado de los caminos impíos del mundo y que anda en los justos caminos y en la santa voluntad de Dios, porque tenemos que vivir en la santa voluntad de Dios, hermanos, porque eso es lo que dice la palabra. La voluntad de Dios es que vivamos en santidad. Esa es la voluntad del Señor. En Levíticos capítulo 11 también es muy específico aquí
Dios con el pueblo de Israel y les dice bien claro en Levítico capítulo 11, y le dice al pueblo de Dios, le dice 11:44, le dice aquí, le dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo, así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Dios es santo, hermanos, y Él requiere que nosotros como sus hijos, como hijos de Él, seamos también santos, vivamos en santidad, porque la palabra lo dice bien claro, sin santidad nadie verá al Señor, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Dios es un Dios santo y nosotros también debemos de vivir de la misma forma que Él lo está pidiendo, hermanos. No vivir en inmundicia, porque la palabra dice que tenemos que ser un pueblo separado del mundo, de la sociedad impía que nos rodea, porque este mundo dice que es una generación perversa y maligna, es lo que dice la palabra. En 1 Corintios capítulo 6 vemos la palabra que dice la palabra en 1 Corintios 6 del 19 en adelante, y dice la palabra, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Nuestro cuerpo, hermanos, ya no nos pertenece a nosotros. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, por eso debemos de cuidarlo, cuidar qué es lo que nosotros hacemos con nuestro cuerpo. Dice la palabra, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros, hermanos. Fuimos comprados por precio, y ese precio fue un precio de sangre. Jesús nos compró, nos redimió para ser un pueblo santo. Dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestro cuerpo ahora es el cuerpo del Espíritu Santo, porque cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, dice que el Espíritu Santo viene a morar, viene a hacer habitación a nuestro cuerpo. El cuerpo del creyente es la habitación personal del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo mora ahora. Por eso debemos de cuidarlo, no debemos de llenarlo de cosas que no le agradan, inmundicia, fornicación, adulterio, mentiras, todo eso contrista al Espíritu Santo, y la palabra dice, no contristáis al Espíritu Santo. El cuerpo del creyente es la habitación personal del Señor, del Espíritu Santo. Por eso debemos de cuidarlo, glorificar a Dios con nuestro cuerpo, porque el cuerpo de nosotros es el templo del Espíritu Santo. Nosotros ya no nos pertenecemos, fuimos comprados por precio, y ese precio fue pagado en la cruz del Calvario y fue comprado con sangre, con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Él pagó el precio por nosotros. Nosotros merecíamos la muerte, pero Él fue como sustituto por nosotros. ¿Para qué? Para poder nosotros ser salvos y tener la vida eterna, que ahora esa es una promesa que nosotros tenemos. En Primera de Pedro también 1:14, Primera de Pedro capítulo 1 del 14 en adelante, dice la palabra como llamamiento a una vida santa. Eso es lo que requiere, un llamamiento a una vida en santidad. Y vemos lo que dice aquí: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, cuando Jesucristo venga por su iglesia, que venga por nosotros, porque nosotros somos
su iglesia. Dice la palabra en el 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenéis, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Fíjense, tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Tenemos que dar un testimonio ante el mundo que ahora no somos del mundo, aunque vivimos en el mundo, pero tenemos que ser la luz del mundo para que la gente pueda ver en nosotros ese cambio, porque la palabra dice en 2 Corintios 5:17, dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ya todas han sido hechas nuevas. Ha habido un cambio en nuestras vidas, una transformación, y eso es lo que verdaderamente es vivir en santidad. Cuando haya habido una transformación en nuestras vidas, un nuevo cambio, una nueva actitud, una actitud verdaderamente vivir en santidad, una actitud correcta como Dios le agrada, una vida justa, vivir con justicia, con rectitud, con honestidad. Dice la palabra, sino como aquel que os llamó el santo, ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, en toda nuestra manera de vivir debemos de ¿qué? De ser santos, comportarnos adecuadamente. Dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinados desde la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Qué debemos de hacer? Dice conducirse también bien, dice como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. ¿Y cuáles deseos? Pues los deseos engañosos y pecaminosos, dice la palabra, tenéis estando en vuestra ignorancia, porque estábamos en nuestra ignorancia, hermanos. ¿Por qué estábamos en nuestra ignorancia? Porque no conocíamos de Dios, no conocíamos de Dios, no conocíamos su palabra, hacíamos lo que nosotros queríamos. Y dice la palabra, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, ser santos porque yo soy santo. Tenemos que poner por obra la palabra, como dice aquí, hermanos. La santificación es algo para Dios importante en la vida de nosotros como cristianos. En Romanos capítulo 12, del 1 al 2, vemos aquí la palabra que dice, ese es lo que debemos de hacer nosotros como cristianos, dice la palabra. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentes vuestros cuerpos. ¿Cómo debemos de presentar nuestros cuerpos? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, o sea, a este mundo. No te conformes a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas, que es agradable y perfecta, pero para eso nosotros no debemos conformarnos a lo que este mundo nos da, porque como dije ahorita, este mundo está contaminado, este mundo está echado a perder. Dice que cada día el amor de muchos se está enfriando y la maldad ha aumentado. Eso
Eso dice la palabra en los últimos tiempos, eso sucederá. Y es lo que está sucediendo porque ya estamos en los últimos tiempos. Por eso que Jesucristo cuando venga en el arrebatamiento de la iglesia, Él va a venir por una iglesia santa y sin mancha. Dice la palabra, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. ¿Cómo debemos de presentar nuestros cuerpos? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Vivir de una forma en santidad, porque es como debemos de ser, dice aquí bien clara la palabra. Tenemos que vivir una vida en santidad, como dice la palabra. En 2 de Corintios, capítulo 7, del 7 en adelante, vemos lo que dice aquí la palabra. 2 de Corintios, capítulo 7 y 7:1, dice la palabra aquí. Dice, así que amados, puestos que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Y cuáles promesas tenemos? Porque dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Cuáles son las promesas? La palabra lo dice en 2 de Corintios capítulo 6, del 14 en adelante, y lo vamos a leer. Dice, somos templo del Dios viviente. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, no tiene ningún compañerismo. Y qué comunión la luz con las tinieblas, no hay ninguna comunión con la luz y las tinieblas. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Belial es el enemigo, es el diablo, es Satanás. No hay ninguna concordia. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? No hay parte en el creyente con el incrédulo. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? No hay ningún acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos, porque dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Fíjense, nosotros somos el templo del Dios viviente, por eso es que debemos de limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios. ¿Quién fue el que dijo? No lo dijo Moisés, lo dijo Dios. No lo dijo Pablo, no lo digo yo, lo dice Dios. Dice, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Pero para poder nosotros ser el pueblo de Dios, para que Dios pueda habitar y andar entre nosotros, y para que Dios pueda ser nuestro Padre y nosotros podamos ser hijos de Él, tenemos esas promesas, pero tenemos que limpiarnos, como dice así en el 7, ya da la respuesta en 2 Corintios 7:1, dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La única forma de que nosotros podamos decirle a Dios Padre y Él nos pueda decir a nosotros hijos o hijas, y la única forma de que podamos ser el pueblo de Él y que Él pueda habitar en nosotros y andar con nosotros es limpiándonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Debemos de tener temor a Dios y ver que verdaderamente estamos viviendo una vida en santidad, porque las escrituras enseñan claramente que sin la santidad nadie verá al Señor. Según en Hebreos capítulo 12, Hebreos 12:14, vamos a esa escritura, lo que dice la palabra en Hebreos 12:14, dice la palabra, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor.
Entonces, si la persona no vive en santidad, dice la palabra que no vamos a poder ver a Dios. Ser santos es estar separados del pecado y apartado para Dios. Es estar cerca de Dios, ser como Él y buscar su presencia, su justicia y comunión con todo el corazón sobre todas las cosas. La santidad es la prioridad de Dios para sus seguidores y nosotros somos sus seguidores. Pero fíjense, lamentablemente en estos tiempos actuales es la última cosa que podemos hacer. Por aquí dice que es la prioridad de Dios para nosotros vivir en santidad. Dice la palabra, Dios quería que fuera santo su pueblo cuando planeó su salvación en Cristo. Cristo también quería que fuera santo su pueblo cuando vino a la tierra y se entregó por él en la cruz. La santidad es lo que Dios esperaba al hacer de sus hijos nuevas criaturas y al darles el Espíritu Santo. Sin santidad nadie puede ser útil a Dios. Sin santidad no se siente cerca de Dios ni se tiene comunión con Él. Fíjense, sin santidad no podemos tener comunión con Dios. Sin santidad no podemos sentir a Dios cerca de nosotros. Sin santidad nadie verá al Señor. Y lo dice bien claro, hermanos. Y aquí está la palabra sobre la santidad. Sobre qué tenemos que hacer. La palabra lo dice bien claro. Sin santidad nadie podrá ver al Señor. Sin la santidad, hermanos, nadie podrá ver al Señor. Eso es lo que dice la palabra. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. La santificación, hermanos, es vivir en santidad. Significa consagrarse, separarse del mundo y apartarse del pecado para poder tener íntima comunión con Dios y servirle mejor. ¿Por qué? Porque tenemos una nueva vida en Cristo. Efesios 4 del 21 en adelante, lo dice bien claro la palabra. Efesios capítulo 4, la nueva vida en Cristo, dice la palabra en el 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, la verdad es la palabra de Dios. Dice, y haber enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué dice la palabra? Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, despójate, hermano, hermana, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice, y renovaos en el espíritu de nuestra mente y vestíos del nuevo hombre. ¿Cómo te vistes del nuevo hombre? Poniendo por obra la palabra, poniendo por práctica la palabra, leyéndola, meditándola, aprendiendo y obedeciendo la palabra también. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquí estamos viendo claramente, hermanos, cuáles son los requisitos, qué es lo que Dios requiere para nosotros como nuevos creyentes, vivir en santidad. Esa es la nueva vida en Cristo, hermanos. En Efesios capítulo 1, del 13 en adelante, dice la palabra, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Él nos escogió, hermanos. Él nos escogió antes de la fundación del mundo, antes de que el mundo fuera fundado por Dios. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha, dice la palabra, delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado, ¿para qué? Para ser adoptados hijos de Él. Somos adoptados cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Dios nos adopta como sus hijos, pero para eso tenemos que vivir en nuestras vidas en una forma santa. Eso es lo que dice la palabra.
Vemos claramente aquí lo que dice la palabra, que Dios quiere y busca a un pueblo que viva en santidad. Efesios capítulo 5, vamos a Efesios capítulo 5, donde habla sobre 25 al 27, dice la palabra: maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Dios busca una iglesia que sea santa y sin mancha. Dice: maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Nosotros somos la iglesia y Él busca una iglesia santa para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Dios busca una iglesia sin mancha. La iglesia somos nosotros, o Él busca que nosotros, Él requiere que nosotros vivamos una vida como debe de ser, una vida de acuerdo a la voluntad de Él, una vida que le agrada a Dios, hermanos, porque la voluntad de Dios, dice bien claro la palabra, es que vivamos en santidad. Bueno, pues ya estamos terminando la enseñanza y hemos visto, ¿verdad?, que la santidad es un requisito bien importante para Dios. ¿Por qué? Porque Él quiere que vivamos en santidad. Vemos claramente eso. Pues vamos a darle ya vamos a terminar ya con la enseñanza y le damos gloria a Dios porque nos ha permitido otra semana más, así que hasta la próxima y bendiciones. Espíritu Santo. Este fue su programa Bienvenido Espíritu Santo. Conducido por el predicador Luis Gómez. Jesucristo, bienvenido a este Para mayor lugar. información o si desea oración, comuníquese al número de teléfono 281-686-6907. 281-686-6907. Será hasta el próximo programa. Dios les bendiga.